Un saludo a todos. El artículo 11 de nuestra Constitución Política dice que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Quiero empezar este espacio con una reflexión muy personal. Hace 7 años murió mi padre. Antes de morir tuvo dos neurocirugías porque tenía un problema en su médula espinal. Faltando 15 días para morir después de quedar cuadrapléjico, me pidió que quería morir dignamente. Sin embargo, para mí fue una decisión muy difícil. Luego, sin ser capaz de tomar esta decisión, mi padre finalmente murió. Hoy vamos a hablar del derecho a morir dignamente en Colombia. Acompáñenos disfrutando de este delicioso café con este tema tan interesante. Bienvenidos a este Coffee Juris. Hoy vamos a hablar del derecho a morir dignamente en Colombia, acorde a las últimas sentencias de la Corte Constitucional. Hoy nos acompaña el profesor Esteban Buritica, un hombre que ha escrito sobre este tema y que es profesor de Derecho Constitucional. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, profesor César. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Esteban, empecemos con el tema de ¿qué es eso de morir dignamente según la Corte Constitucional y cómo empieza esa línea jurisprudencial a evolucionar? Bueno, el concepto de muerte digna es un concepto que ha sido ampliamente desarrollado en varias disciplinas, en la bioética particularmente, pero en Colombia ha sido configurado, digamos, formulado de manera paulatina por la Corte Constitucional. Y básicamente por muerte digna, en Colombia se ha entendido tradicionalmente como aquella muerte que se produce en condiciones de autonomía, es decir, que el paciente, que la persona pueda decidir cuándo y cómo morir, y en condiciones de integridad, que esa muerte, que ese tránsito de la vida hacia la muerte se produzca sin que la persona padezca profundos sufrimientos, digamos tratos crueles, inhumanos y degradantes. En Colombia se entiende que la muerte así definida es un derecho fundamental y también que es un derecho que se puede materializar a través de diferentes formas, a través de diferentes prestaciones del sistema de salud, a través, por ejemplo, de unos cuidados paliativos, a través, por ejemplo, de los ajustes terapéuticos, a través de la eutanasia, a través del suicidio asistido, a través de una eutanasia pasiva también. Entonces es un concepto bastante amplio que busca básicamente materializar el derecho fundamental a la dignidad, entendida como una conjunción de autonomía personal con integridad personal en digamos, esa etapa de la vida tan importante que es precisamente el tránsito hacia la muerte. Perfecto, profe Esteban. Pero hablemos ahora pues Colombia es una sociedad muy religiosa, ha sido una sociedad incluso católica, cristiana, pero ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuándo la Corte Constitucional, digamos, toma la primera decisión importante en esta materia? Sí, digamos que la sentencia Ito, a partir de la cual se apuntala todo este proceso de reconocimiento de la muerte digna en Colombia, es la sentencia C-239 de 1997 de la Corte Constitucional, en la que la Corte básicamente despenaliza la eutanasia, declarando la constitucionalidad condicionada del artículo 326 del entonces Código Penal, señalando que cuando un médico produce la muerte del paciente para poner fin a intensos sufrimientos derivados de lesiones o enfermedades terminales, entonces esa conducta no es punible. Esa conducta, digamos que está permitida porque busca, digamos, garantizar un derecho fundamental de esa persona que muere, que es el derecho a la muerte digna. Que hay dos temas ahí. El primero es que siempre tiene que estar el médico y en ese caso que me estás explicando tiene que haber necesariamente una enfermedad terminal. Efectivamente, en ese momento, en el año 97, la condición médica que daba acceso a la eutanasia era la enfermedad terminal, incluso se interpretó enfermedad terminal en fase terminal, y el sujeto activo de esa conducta, el médico, debe ser siempre un médico, un profesional médico. Perfecto, Esteban. El tema ha evolucionado. Y también te quería preguntar, la Corte siempre ha sido acusada de terminar usurpando las funciones del Congreso. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el tema y qué papel ha jugado el Congreso de la República en todo esto?
Sí, efectivamente, la regulación de la eutanasia, en este caso regulación jurisprudencial, ha evolucionado bastante desde el año 97. Yo creo que los avances o los cambios más importantes son, por una parte, el que se dio en el año 2014 a través de la sentencia 970, que exigió a los prestadores del servicio de salud, a las EPS y a las IPS, realizar el procedimiento eutanásico. Entre el año 97 y el 2015, realmente las eutanasias que se practicaban en Colombia no se hacían en el marco del sistema de salud porque no existía una reglamentación. En esta sentencia 970, la Corte Constitucional da la orden al Ministerio de Salud para reglamentar la eutanasia y practicarla, digamos, en el marco del sistema de salud. Ese fue un avance bastante importante porque institucionalizó, digamos, la práctica. Otro avance importante fue en la sentencia C544-2018, que permitió la eutanasia para menores de edad y también avaló una figura hoy bastante discutida, que es el consentimiento sustituto, que es básicamente aquel que otorgan personas cercanas al paciente, consultando, digamos, el mejor interés del paciente. Otro avance importante fue la sentencia C233 de 2021, que permitió la eutanasia cuando la enfermedad no es terminal, sino grave e incurable. Otro avance importante fue la sentencia C164 de 2022, que permitió ya no solo la eutanasia, sino también el suicidio asistido. Y recientemente otra sentencia importante de 2025, la T057, que hace unas puntualizaciones importantes en cuanto a la naturaleza del consentimiento sustituto, que ya debe entenderse como la interpretación o la mejor interpretación de la voluntad del paciente. O sea que este tema se ha ido de alguna manera ampliando. En el caso de mi padre, que murió en el año 2018 y que no era una enfermedad terminal, tal vez la regulación de la Corte no hubiera permitido, porque finalmente él murió de manera espontánea, sin necesidad de ningún procedimiento médico, sino en virtud de su enfermedad. Pero por lo que noto, entonces cada vez el tema ha ido ampliándose. Hablemos un poco del consentimiento. Ese tema, ¿por qué es tan importante? ¿Y qué pasa con personas que no pueden emitir su consentimiento libremente? ¿Y qué pasa además con los niños? Que, como lo acabas de mencionar, estamos hablando de un tema muy sensible. Bueno, el consentimiento es uno de los elementos esenciales de la eutanasia. Realmente es un elemento sin el cual la eutanasia no podría ser eutanasia. El suicidio asistido no podría ser suicidio asistido. Sería más bien una conducta punible, ¿sí? Si se produce la muerte en estas circunstancias, pero sin consentimiento, pues estaríamos frente a un homicidio por piedad, artículo 106 del Código Penal, o frente a una ayuda al suicidio, artículo 100. Que siguen siendo delitos. Que siguen siendo delitos, efectivamente. Entonces, claro, es un elemento esencial. Precisamente, digamos que el consentimiento se entiende como aquel medio a través del cual la persona ejerce su derecho a la autonomía, que es precisamente el derecho que se protege, el derecho más importante que se protege a través de esta práctica que es la muerte asistida. Entonces, claro, sin consentimiento realmente se estaría causando un daño a la vida sin que se estuviera protegiendo aquel otro derecho que es el fundamento mismo de la eutanasia, que es la autonomía personal. Entonces, por eso el consentimiento, digamos, que es tan importante. En Colombia, el consentimiento se otorga de diferentes maneras. Hay un consentimiento que es directo, aquel que realiza el paciente, por ejemplo, cuando él mismo formula la solicitud ante su EPS para que se inicie el procedimiento de aprobación de la muerte asistida, o a través de voluntad anticipada, cuando el paciente, digamos, previendo una situación futura en la cual no pueda dar su consentimiento de forma directa, pues manifiesta en un documento que se incorpora a su historia clínica que, llegado el momento, desea que se le aplique la eutanasia. También en Colombia, pues, se ha permitido, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
una especie de consentimiento sustituto que, como decía hace un momento, hoy en día es bastante discutido porque es una figura que realmente no existe en ningún otro país del mundo. Para la eutanasia pasiva, para la eutanasia activa y el suicidio asistido. De pronto para la eutanasia pasiva sí se acepta el consentimiento sustituto, pero no para la eutanasia activa y el suicidio asistido en otros países. Esteban, acabas de mencionar el tema de otros países. ¿Cómo está el tema en otros países? ¿Qué países han legislado o también hay sentencias judiciales sobre el tema y que se puedan resaltar en este momento? Bueno, a diferencia de otros temas, digamos, controvertidos desde el punto de vista ético, político y religioso, digamos que la eutanasia y el suicidio asistido ha experimentado pocos avances a nivel global durante los últimos 20 años. Actualmente hay unos 15, 16 países que aprueban total o parcialmente alguna forma de eutanasia o suicidio asistido. En América Latina tenemos básicamente dos países que son Colombia y Ecuador. En Europa algunos países como España, Bélgica, Países Bajos, está Australia, está Nueva Zelanda. Países que han inicialmente despenalizado y luego, o de forma simultánea, reglamentado la eutanasia y o el suicidio asistido. Pero en ese sentido, digamos que Colombia ha sido un pionero a nivel global porque si uno analiza un poco la historia de la despenalización y la regulación de la eutanasia, Colombia podría ser el segundo o tercer país a nivel mundial en específicamente despenalizar la eutanasia activa, ¿cierto? Después de Suiza, que despenalizó el suicidio asistido, que es una forma también de muerte digna por allá en los años 30 del siglo XX, y Países Bajos por allá en los años 80, cuando los jueces comenzaron a inaplicar en el caso de la eutanasia las normas penales que la criminalizaban. Perfecto, Esteban. No, el tema sigue siendo entonces un tema que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años porque por lo que me dices solo un 10% de los países en el mundo ha hablado del tema y se ha atrevido a dar algún paso. De más de 200 o casi 200 países que tenemos, solo 15, según tú me dices, hablan del tema. Y bueno, yo quisiera terminar con este libro. Este es un libro que escribió un neurocirujano que se llama Ante todo no hagas daño. Lo estuve leyendo antes de que mi padre muriera y leía una frase que es muy diciente que dice: la muerte no siempre es un mal resultado y entre más rápida puede ser mejor. Así que pues Esteban, no sé qué más quieras agregar para despedirnos con este exquisito café aquí en este Coffee Juris para que terminemos con la entrevista. Bueno, digamos que más que un mensaje es una invitación a las personas que quizá aún tienen ciertas reservas frente a la eutanasia y hacia el suicidio asistido, y es una invitación a reflexionar sobre los grandes cambios que ha atravesado durante los últimos años la existencia humana y la forma como nos relacionamos con la vida y con la muerte. Digamos que los adelantos tecnológicos nos han permitido prolongar la vida de manera artificial y muchas veces esa prolongación de la vida no se hace en condiciones de dignidad. Entonces tenemos que pensar que al menos en algunos casos, cuando esa prolongación no es digna, debemos darle mayor peso, mayor importancia a la capacidad o al derecho que tiene el paciente de tomar decisiones que salvaguarden su integridad y le permitan poner fin a sufrimientos intensos. Porque incluso ya no tiene que ser una enfermedad terminal necesariamente, ¿cierto? En Colombia actualmente no tiene que ser una enfermedad terminal. Puede ser una enfermedad grave, digamos que tal como lo formula la Corte Constitucional, es una enfermedad grave e incurable. Una enfermedad o lesión grave e incurable. Perfecto, Esteban. Un placer haber estado aquí contigo y qué bueno este café hablando de este tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Me gustaría cerrar con una corta reflexión, y es que la eutanasia y el suicidio asistido, más que asuntos jurídicos que se discuten con base en tecnicismos legales, es un asunto profundamente humano que compromete
los valores y los bienes más importantes de la existencia, y son la vida, la libertad, la integridad personal. Y en ese sentido debemos discutirlos de manera desapasionada y siendo muy empáticos con las personas que sufren y que realmente desean terminar su existencia de una manera digna. Sin más, los invito muy cordialmente a ver el próximo Coffee Juris.